En esta ocasión lo que vamos a ver es lo que se conoce como el ciclo for trabajado en Julia. Esto es una instrucción de control dentro del ámbito de programación. Nosotros nos enfocaremos a ver cómo funciona en el caso de Julia. No entraremos igual tanto en detalles y se habrá una explicación sobre todo el diagrama de flujo que será de interés, pero nos enfocaremos en ver cómo funciona realmente en Julia. Para ello utilizaremos el ejemplo de la multiplicación de matriz por vector, el algoritmo que ya habíamos visto, y lo compararemos con un resultado obtenido para un caso particular. De momento no haremos el caso general porque aunque trabajaremos con archivos, todavía no separaremos el código en funciones. Eso será la siguiente vez. La siguiente vez el código que tengamos ahorita lo vamos a generalizar porque meteremos el concepto de lo que es una función. Entonces en este caso estamos reservados a un caso muy particular. Ya después veremos qué modificaciones hay que hacer para generalizar esto. ¿Cómo vamos a comenzar? Bueno, vamos a ver nuestro caso particular, lo haremos prácticamente a mano, luego ese caso particular lo analizaremos con el algoritmo que ya conocíamos, el algoritmo ya está dado en el caso general, pero lo llevaremos al caso particular y después cuando separemos en funciones nuestro código, cuando entendamos cómo funcionan las funciones en Julia, en ese momento pues ya haremos el caso general, haremos de verdad el verdadero algoritmo de multiplicación de matriz por vector. Para comenzar, yo estoy trabajando en Code. Vamos a crear un archivo que realice la multiplicación de la matriz A por un vector B, que van a estar dados, y entonces obtendremos el producto A por B por medio de los operadores de Julia. Ya vimos que Julia trabaja con la multiplicación de matriz por vector de manera natural. Ese será un punto de comparación. Entonces, el resultado que nosotros obtengamos de ahí lo vamos a comparar con el resultado que vamos a hacer con el programa que se realice aquí. Bien, para ello yo estoy en Code. Pueden utilizar el editor de texto que ustedes quieran. Entonces, en este caso creo un nuevo archivo con control N. Lo voy a guardar de una vez para que me detecte el que voy a trabajar directamente con Julia. Aquí está la ventana para guardar el archivo. Entonces, en este caso le voy a poner como nombre prothmatpec.jl. Recuerden que el .jl o la extensión JL es muy importante, ya que con esto garantizaremos que Julia lo reconoce como un archivo y nuestro editor de texto nos determinará los colores que nosotros hayamos escogido para identificar el lenguaje de programación que estamos utilizando. Entonces guardo, ya me sale el icono de Julia, entonces ya puedo trabajar con él. Bien, ¿qué ejemplo vamos a desarrollar? Bueno, vamos a hacer el algoritmo de matriz por vector, que este ya lo habíamos visto, y como entrada me pide una matriz A y un vector B. De tal manera que el vector B tiene el mismo número de componentes que tiene columnas A. Entonces A tiene n columnas, B tiene que tener n componentes. Nuevamente, nos vamos a centrar en la programación funcional. La validación de datos de que el usuario ingrese bien los tamaños de la matriz y todo eso, o obtener directamente por terminar la entrada de datos, no es un enfoque en este caso. Eso ya queda abierto cuando queremos generalizar nuestro programa. ¿A qué me refiero con generalizar? Y no generalizar, que lo queremos distribuir entre una cantidad arbitraria de usuarios. Entonces, en ese caso sí nos tendríamos que preocupar por validar que los tamaños de las matrices coinciden, crear un programa que admita la entrada de matrices y vectores por parte del usuario sin que tenga que meterse al código. Nosotros no, nosotros vamos a estar enfocados en los resultados que vamos a obtener con los programas. No nos vamos a enfocar en la entrada, en la validación y todo eso. Entonces siempre supondremos que el usuario ya introdujo una matriz A y un vector B correctamente. Y de hecho esa entrada va a estar directo sobre el código. De manera que si tenemos que modificar a la matriz A o a la matriz B, tenemos que modificar el código. Nuevamente, esto solo es válido cuando nuestro programa lo estamos utilizando nosotros mismos. Cuando nosotros somos los únicos usuarios. O alguien a quien sabemos que ya conoce cómo funciona esto. Si quisiéramos distribuirlo, cosas así, sí tenemos que preocuparnos por todos ese tipo de procesos de validación. Entonces aquí somos los únicos usuarios, entonces todo lo podemos hacer a nivel de código. ¿Qué matriz A y qué vector vamos a utilizar? Bueno, en este caso aquí ya tengo un ejemplo.
tengo esta matriz A de tamaño 4×3, 4 filas, 3 columnas, y este vector B de 3 entradas. Coincide con el mismo número de columnas de A. Por tanto, la multiplicación A por B está bien definida. ¿Cómo hacemos la multiplicación? Bueno, ya conocemos la regla. Ya no pongo toda la fórmula como tal, hago la sustitución directamente y los cálculos me dan como resultado el vector 2, 1, menos 1, 0. Un vector que pertenece a R4. Recuerden que el número de componentes del vector resultante coincide con el número de filas de A. Y en este caso A tiene 4 filas, por tanto el resultante tiene que ser de 4 entradas. Vamos a trabajar con este ejemplo. Entonces lo primero que me pide mi algoritmo, y siempre va a ser así, es una entrada. Como nosotros somos los únicos que vamos a usar el programa, la entrada la vamos a hacer directamente en el código. Inclusive después, cuando ya trabajemos con funciones, vamos a utilizar valores aleatorios. Bien, primero nuestra matriz A. Declaro la matriz A y la inicializo. Recuerden que inicializar quiere decir que le voy a asignar por primera vez un valor. Para asignar una matriz también recuerden que hay que hacerlo con corchetes y cada fila va separada por punto y coma y los elementos de cada fila van separados por un espacio. En este caso tenemos a la matriz cuya primera fila es 1, 2, 3, entonces le escribimos es 1, espacio 2, espacio 3, punto y coma, para indicar que voy a pasar a la segunda fila, 0, 1, 1, 0, 1, 1, punto y coma para indicar cambio de fila, 4 menos 1, 3, 4 menos 1, 3, punto y coma, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Esa es mi matriz A. Y ahora voy a introducir el vector B. Escribo B. Y recuerden que igual para declarar un vector en Julia lo hacemos con los corchetes. No utilizamos punto y coma o al revés. Podemos utilizar punto y coma o podemos utilizar las comas. Yo en este caso prefiero utilizar las comas para solamente diferenciarlos en el código de que estoy trabajando con un vector y no con su naturaleza de matriz. Recuerden que una columna o un vector se puede ver como una matriz. Entonces en este caso para identificarlo en el código, recuerden que Julia es indiferente si uso coma o punto y coma, los voy a separar con una coma. Y aquí tengo 1, 2, menos 1. Es 1, 2, menos 1. Entonces ya tengo mi vector B. Esa va a ser la entrada de mi algoritmo. Ahora voy a utilizar la multiplicación de matriz por vector que tiene Julia. Entonces en este caso no le voy a llamar C de momento, sino le voy a llamar R, porque después este lo voy a comparar con el resultado del algoritmo. Esto es algo común en métodos numéricos o en análisis numérico, utilizar un programa que ya está hecho y compararlo con el de nosotros, aunque parezca algo absurdo, porque si ya tenemos un programa que lo hace, ¿por qué haríamos otra versión? Bueno, la idea de métodos numéricos o del análisis numérico en general es la optimización. Entonces podríamos haber creado un algoritmo que aumenta el rendimiento de la solución en el sentido de o hace una cantidad menor de operaciones o reduce el tiempo o no utiliza los recursos o utiliza menos recursos de la computadora. Hay diferentes maneras de mejorar un algoritmo y si tenemos uno de comparación que ya sabemos que funciona correctamente, entonces es de mucha utilidad para garantizar que nuestro nuevo algoritmo no va a contener errores o va a contener la mínima cantidad de errores, que es lo más común por problemas de redondeo. Entonces no es descabellado lo que vamos a hacer nosotros. En este caso escribimos R igual a multiplicado por B. Como la multiplicación está bien definida, Julia me va a marcar el resultado. Entonces recordemos que aquí aparece en Code o en la mayoría de editores aparece un círculo donde está el icono de cerrar, porque quiere decir que no he guardado mi archivo. Lo guardo con control S y ya desaparece ese círculo y las modificaciones ya están guardadas. Entonces me voy a la terminal y aquí en la terminal, ¿vale?, ya la tengo inicializada. Primero me muevo al directorio donde tengo guardado mi archivo, yo ya lo hice, y luego inicializo Julia. Compruebo que si es que en efecto estoy en el directorio,
pasándome al modo shell de Julia, escribo el comando pwd. Aquí como nota, recuerden que si están en Windows no pueden utilizar ese comando pwd directamente. Primero tienen que inicializar o el PowerShell. Igual, entran primero al modo shell de Julia con el punto y coma, aprietan punto y coma, escriben PowerShell y con esto ya entran al PowerShell de Windows. O escriben otra vez, entramos al modo shell, o escriben cmd y entrarán al símbolo de sistema de Windows. Entonces, eso es en Windows. En Linux no es necesario. Ya estamos trabajando aquí. Y ahora ya me aseguré que estoy en la carpeta donde está mi archivo. Por ejemplo, vean, entro al modo shell, escribo ls, otra vez. Recuerden que tienen que escribir PowerShell o cmd en Windows. Escribo ls y ya me muestra el directorio. Y aquí está mi archivo prod.mat.pec. Regreso al modo Julia. Aprieto control L para limpiar la terminal. Y vamos a incluir nuestro archivo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, directamente con el comando include, entre paréntesis y entre comillas, vamos a escribir todo el nombre del archivo prod.mat.bec con la extensión .jl, punto y coma. Y cierro mi paréntesis. Ya con esto, si veo el valor de la última línea que se ejecute en Julia, entonces en automático ya habrá incluido mi archivo. Ya se hizo el proceso de compilación y todo. De hecho, a partir de este momento, como vemos, este es el resultado de la multiplicación de A por B, que es justamente lo que tenemos aquí. 2, 1 menos 1, 0. ¿A dónde estoy? Aquí estoy. Entonces, después de que hago el include, ya puedo utilizar mi matriz A, mi vector B y mi vector R. Todos están aquí. Ya los puedo utilizar después de que haya hecho este include. Bien. Hago otra vez control L. Así. Bueno, aquí los dejo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, este es el resultado que nos da Julia. Vamos ahora a programar este caso particular. Ya cumplí el requisito de la entrada. Ahora me pide que debo de tener una salida como un vector C, de tal manera de que C sea ese vector A por B. Vamos enfocados a esto. ¿Cuál es el primer paso para hacer este algoritmo? Bueno, déjenme separarlo aquí. Aquí voy a comenzar con algo que se conoce como comentario. Cuando yo escribo el símbolo de numeral en Julia, todo lo que está a la derecha de este símbolo numeral es ignorado por el compilador de Julia, ¿vale? O por la terminal o por donde estemos ejecutando nuestro código de Julia. Cada lenguaje de programación utiliza sus comentarios de diferente manera. Por lo regular son con diagonales, diagonal punto para multilínea, ¿vale? Pero en Julia y en Python, de hecho esto proviene de Python, se utiliza el símbolo de numeral. Igual, existen otros lenguajes de programación donde también se utiliza el numeral para los comentarios. Por ejemplo, cosas programadas para la terminal, que se llaman scripts, ¿vale? También utilizan el símbolo de numeral para comentarios. Pero la mayoría de lenguajes basados en C++ directamente utilizan las diagonales para decir que algo es un comentario. Entonces, todo lo que se ha comentado es ignorado por donde estemos ejecutando nuestro código. Si nuestro código es compilado, lo que está como comentario no se considera en la compilación, se elimina. Si nuestro lenguaje es interpretado como en el caso de Python, donde directamente se ejecutan las instrucciones como las vamos escribiendo, igual los comentarios son ignorados. ¿Por qué utilizamos comentarios? Bueno, es para dar una breve explicación o para darle claridad a nuestro código cuando lo tenemos en archivos. Son muy convenientes. Entonces, en este caso, yo pongo el símbolo de numeral y todo lo que esté a su derecha será ignorado por Julia. Esto nada más es para poner un título.
algoritmo de multiplicación de matriz por vector. Todas estas líneas no son necesarias. Esto, como les dije, nada más es para indicar que esto es un título o una separación. Bien. Entonces, todo esto, incluso hasta este siguiente numeral que está acá a la derecha, es ignorado por Julia al momento de que yo haga include del archivo. No lo va a considerar. Por eso es que aquí en el editor de texto me lo marca de otro color diferente, completamente diferente, un poco más gris. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es nuestro primer paso en el algoritmo? Declarar a nuestro vector C como el 0 de Rm. En este caso, m vale 4. Es el número de filas de A. Entonces necesitamos declarar a C en R4. C tiene que ser el vector 0. En Julia tenemos el comando para crear la matriz de ceros o la matriz 0 y el vector 0. Ese comando es zeros en inglés o 0 en inglés. Si queremos que sea un vector, escribimos el número de entradas que queremos que tenga ese vector. Solamente un número, en este caso es 4. Esto quiere decir que nos va a generar el vector 0 en R4. ¿Vale? Si yo pongo ceros, por ejemplo 4,3 con dos números, me creará la matriz ceros con 4 filas y 3 columnas, o sea la matriz 0 en el espacio de matrices de 4 por 3. ¿Vale? Entonces Julia me da esta facilidad. Esta es otra de las razones por las que me gusta mucho Julia. Prácticamente es natural la notación. Ceros. Y en este caso lo queríamos en R4. Ya declaramos a nuestro vector C. ¿Vale? Lo pongo aquí como comentario. Lo que está a la derecha va a ser ignorado, pero esto solamente es para indicar que funciona. Zeros devuelve el vector 0 de R4. ¿Vale? Entonces ya tenemos nuestro vector de ceros. ¿Cuál va a ser nuestro siguiente paso? Es comenzar con estas instrucciones para. Recordemos que este primer para de la línea 2 era una sustitución de un para todo. Entonces, ¿cómo lo transcribo ese para dentro de Julia? Aquí es cuando comenzamos con el ciclo for. ¿Vale? El ciclo for lo que hace es repetir una serie de instrucciones varias veces. ¿Vale? Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, transcribir ese para que tenemos ahí es escribir directamente para, ¿vale? J en donde desde 1 hasta, en este caso lo vamos a necesitar hasta 4. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, un ciclo for lo que hace es repetir la instrucción que está dentro del propio ciclo. Esta tabulación que estoy indicando, que estoy dejando aquí, no es necesaria. En Python sí sería necesaria, en Julia no. Lo único que me indica es que todo lo que haga con esa tabulación pertenece al ciclo for que estamos escribiendo, que estamos inicializando. Van a ser las instrucciones que se van a repetir 4 veces en este caso. ¿Vale? Entonces, para J que está desde 1 hasta 4, vamos a poner print J, por ejemplo. ¿Vale? Y doy end de esta manera. Y ya me pone 1, 2, 3, 4. Recuerdan que aquí les dije que no íbamos a estar utilizando tanto el comando de print, que prácticamente no lo vamos a utilizar. Lo que pasa es que en este caso, si yo nada más pongo J, no necesariamente me va a tener que imprimir esto de aquí, porque no son resultados como tal. Ahora, ¿qué está haciendo el ciclo for? El ciclo for, la primera instrucción, ¿vale? Lo que me dice es,
Para cada j que pertenece al conjunto que va desde 1 hasta 4, estos dos puntos que están aquí en 1 hasta 4, todo esto, déjenme ponerlo así, todo esto que estoy subrayando se le llama un rango. Sería el equivalente a que nosotros creáramos una lista. Por ejemplo, si yo abro Journal, si yo escribo A B, esto es equivalente a escribir la lista A, A más 1, A más 2, hasta B. ¿Vale? Después veremos que hay otras formas de listas. Por ejemplo, unas que vayan de uno mayor a uno menor, que vayan reduciendo. Aquí van aumentando de uno en uno. Entonces, tengan cuidado. Esto es la lista. ¿Vale? No es el vector cuyas entradas son A más 1, A más 2, B. Podríamos verlo así, sí, pero en Julia no. ¿Vale? En Julia es muy diferente una lista o un rango. A esto se le conoce como un rango. De hecho, Julia no lo va a marcar como range. Pero no es un vector. No hay que interpretarlo como un vector. Entonces, recuerden que una lista al final es un conjunto donde nos interesan repeticiones y orden. Entonces, lo que estamos haciendo es, nos preguntamos en nuestro ciclo for, es J pertenece a más 1, A más 2, hasta B. ¿Vale? Esto quiere decir que J la primera vez toma el valor de A, luego J toma el valor de A más 1, luego toma el valor de A más 2 y así sucesivamente. ¿Vale? Y con ese valor, con cada uno de esos valores que está tomando, va a ejecutar esta orden. O sea que primero toma el valor de 1J e imprime 1. Terminamos. Este end que está aquí indica la finalización del ciclo for que estamos utilizando, que estamos creando. ¿Por qué es importante este end? Porque todo lo que declaremos en esta parte, déjenme quitar esto de aquí, esta selección, ¿vale? Todo lo que declaremos en esta parte dentro de la línea que incluye el for y dentro de la línea del end, todo eso que está entre esas dos líneas se va a ejecutar por cada vez que j cambie el valor. Cuando j vale a, se ejecuta una vez lo que está en medio. Cuando j vale a más 1, se vuelve a ejecutar el valor. ¿Vale? Con un diagrama de flujo como esto, ¿cómo se explica esto? Bueno, primero que nada, aquí venimos de nuestros procesos o de nuestras instrucciones de nuestro programa anteriores. ¿Vale? Esto sería equivalente a decir que aquí ya ejecutamos todas estas instrucciones antes de nuestro ciclo for. Entonces, cuando comienza el ciclo for, es cuando declaramos la existencia de j. ¿Vale? O sea, la primera línea donde tengo el para j en. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, luego viene una instrucción de control. ¿A qué me refiero con una instrucción de control? Viene un condicional, o sea, una pregunta. J pertenece al conjunto A. ¿Vale? Esto en un diagrama de flujo se representa con un rombo. Déjenme ponerlo un poco más abajo. J pertenece a la. Esto es una pregunta. ¿Vale? Esto es una condición. Mientras que estos que están aquí son procesos. Los que están en rectángulos son procesos. Entonces, J pertenece a la. Si J pertenece al conjunto A, entonces
pasamos a realizar una serie de nuevos procesos. ¿Vale? Este sería el proceso K. ¿Por qué no le pongo el n+1? Porque realmente el proceso n+1 es la existencia de J, pero ahorita lo voy a diferenciar. ¿Vale? Realmente este sería el n+1, este que está aquí, el J, pero este que está acá es un proceso atado a esta condición. Si esta condición no se cumple, estos procesos no se cumplen, estos de acá. Entonces, esto sería lo que se conoce como un subproceso. Este sería el primer entrada de este nuevo proceso. Y ahora se comienzan a hacer una serie de comandos, ¿vale? O sea, todo lo que está aquí en medio de nuestro ciclo for, todo esto, hasta que al final lo último que ejecutamos es aplicarle una función phi al j. ¿Vale? Todos los procesos que están aquí son dependientes del j, todos. Entonces, el último proceso es una función particular para j. ¿De qué va a depender esta función? De cómo estemos utilizando a j en la primera instrucción de for. ¿Vale? Aquí j está en un rango que va desde 1 hasta 4. Entonces, ¿cuál va a ser la función que le va a aplicar en este caso? ¿Vale? En este caso, la phi de j es j más 1 para ir avanzando en cada uno de los elementos de mi lista, de mi rango. Entonces, puede variar esa función. Puede ir restándole 1, puede ir multiplicando por 2, por 3, por lo que nosotros queramos. Podemos hacer que obtenga el valor de j a partir de los valores de una lista con palabras. Hay muchas alternativas. Esta phi varía bastante. La gran ventaja de Julia es que el ciclo for de Julia se maneja con lo que se conoce como iteradores. O sea, en términos de matemáticas, trabaja con conjuntos, cosas que podemos recorrer elemento por elemento y de cierta manera ordenada. No tiene que ser ordenada en este sentido de que van uno tras otro. Podemos utilizar un orden relativamente aleatorio y puede trabajar muy bien Julia con eso. En otros lenguajes de programación no. Todo esto que estoy escribiendo en el diagrama de flujo, lenguajes como C o C++, Java, lo tenemos que hacer de forma manual. Todos estos procesos lo tenemos que hacer nosotros de forma manual. Aquí Julia, cuando yo escribo for in 1, 2.4, Julia se sabe que la función phi que estoy aplicando es j más 1. Entonces, el último proceso que vamos a hacer dentro del ciclo for, cuando la condición es verdadera, va a ser aplicarle esa función a j y luego regresa a preguntarse otra vez, ¿j pertenece a la? En dado caso de que vuelva a pertenecer, bueno, j, como ya tiene un nuevo valor a partir de phi de j, esto que está aquí, realmente lo que está haciendo es j igual a phi de j, está haciendo una reasignación. Entonces, se vuelve a repetir todo este proceso, pero ahora con el nuevo valor de j. Y otra vez al final a ese nuevo valor de j se le vuelve a aplicar la phi y se regresa a preguntarse, j pertenece a la. En dado caso de que ya no vuelva a pertenecer a la, regresamos al flujo principal, que en este caso sería al n más 1. ¿Vale? Continuaríamos con la ejecución normal de nuestro programa. Entonces, todo este ciclo, de hecho esta es una de las razones por las que se les conoce como un ciclo, como ciclo for, es porque esto se repite hasta que j deja de pertenecer a la. Cuando j ya no pertenece a la, en automático regresamos a nuestro flujo principal. ¿Vale? ¿Por qué le llamamos flujo principal? Porque todas las variables que declaremos fuera del ciclo for, y lo dejo muy claro, se pueden utilizar dentro. Y no fuera, mejor dicho, antes del ciclo for, antes de esta instrucción de aquí, las podemos utilizar en nuestro código sin ningún problema. ¿Vale? Pero todo lo que declaremos dentro del ciclo for, incluido esta j,
no lo podemos utilizar fuera del ciclo for. Vean, yo aquí ya imprimí el valor 1, 2, 3, 4 de esta lista. Si yo quisiera utilizar a la J, vean que me marca un error. Aunque J existió dentro del ciclo for, una vez que terminó el ciclo for, una vez que ya no se cumplió la condición J pertenece a, deja de existir la J. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si yo escribo así mi ciclo, ¿vale? Declaro una variable s igual a 10, por ejemplo. Termino el ciclo, ¿vale? La s ya no existe. La s solamente existió en cada uno de estos ciclos. Es más, cada vez que termina un ciclo, esta s deja de existir. Pero cuando llegamos a un nuevo ciclo, esta s vuelve a existir. Es otra s diferente. Cada iteración del ciclo, esta s es diferente, es nueva. Aunque en todas vale lo mismo, es una s diferente. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que la s solamente existe dentro de este ciclo for. Toda variable que yo declare dentro del ciclo for termina su existencia una vez que acaba el ciclo for. Al revés no es cierto. Por ejemplo, si yo declaro una variable z igual a 10, ¿vale? Tengo mi variable z y comienzo con el ciclo for y hacemos s igual a z menos j, por ejemplo. Aquí permítanme. Y ahora vamos a hacer print ln s. Vamos a imprimir el valor de s. Y ahora sí terminamos nuestro ciclo. ¿Cuál es la diferencia entre print y print ln? La diferencia es que print ln va a dejar un interlineado, va a dejar un salto de línea cada vez que se ejecuta la instrucción print, ¿vale? Va a imprimir s y da un salto de línea, ¿vale? Entonces, no es que dé 19, ¿vale? Da 9, 8, 7, 6. Lo que pasa es que en este de acá arriba no da el salto de línea. Primero imprime el valor de j y luego imprime el valor de s al lado de esta j sin dar el salto de línea, ¿vale? Por ejemplo, pongámosle un guión aquí para separar los valores. Aquí vamos a ponerle un guión, espacio, guión. Esto lo pongo entre comillas, ¿vale? Y hacemos más. Ah, sí. Aquí, disculpen, estoy en Julia. Esto es con coma, ¿vale? ¿Qué acabo de hacer o por qué acá me marcó error? Lo que pasa es que muchos lenguajes utilizan la concatenación directa para trabajar con strings, pero Julia trabaja con comas, ¿vale? Separamos una variable de un string. Esto lo veremos un poco más adelante, ¿vale? Esto lo único que hizo es imprime el valor de la j y luego le agrega a ese texto un guión y un espacio. Hacemos la resta de z menos j. El primer valor de j es 1, por tanto hace 10 menos 1, 9. E imprimimos el valor de s con la indicación de ln, que quiere decir que demos un salto de línea, ¿vale? Y entonces en automático ya nos da todo esto que tenemos aquí. Entonces, z existió fuera del ciclo for, antes del ciclo for, y la podemos utilizar dentro. Incluso podríamos modificar su valor, ¿vale? Pero S, que fue declarada dentro del ciclo, ya no existe una vez que terminó el ciclo. Hay que tener eso siempre en cuenta. Entonces, así es como vamos a trabajar con los ciclos for. Este es el diagrama de flujo de cómo se comporta un ciclo for en general en cualquier lenguaje de programación. Julia tiene la gran ventaja de que esta phi la puede determinar en automático, gracias a esta instrucción in. Hay que entender que también esta instrucción in es un derivado de Python. No se utiliza en todos los lenguajes de programación. Es más, la instrucción for, así como la tenemos en lenguajes como C, C++, Java, se le conoce como for each. Es una instrucción de tipo for each.
Existen alternativas así en esos lenguajes, incluso hay instrucciones similares, pero el ciclo for tradicional de esos lenguajes de programación es un poco diferente a esto. En esos ciclos for sí tenemos un control completo de este diagrama. Aquí, o sea, no nada se hace de manera automática, tenemos que crearlo nosotros. De hecho, esa instrucción for each de los otros lenguajes fue agregada posteriormente, gracias a su comodidad. Entonces, el ciclo for en Julia funciona de esta manera. Vamos a utilizarlo para transcribir esto que tenemos en la línea 2 de nuestro código. Las instrucciones para en pseudocódigo por lo regular se traducen en instrucciones for. Les había comentado que como estaba trabajando en español, pues no ponía la palabra for. Pero en programación, un para se transcribe directamente como su traducción. For, ¿vale? J in 1 hasta 4. Aquí, perdonen, aquí lo puse con mayúscula y es minúscula, ¿vale? End. Ese interlineado que estoy dejando no es necesario, no es obligatorio. En Python sí, en Julia no. Pero ayuda a que nuestro código sea completamente legible, ya que lo que dejamos con tabulación indica que pertenece completamente al ciclo for, a las instrucciones del ciclo for, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Vale, según nuestro pseudocódigo, declaramos ese for, ¿vale? De hecho, vean que aquí en el pseudocódigo utilizamos el símbolo de pertenencia y aquí utilizamos la palabra in, que son equivalentes prácticamente. Uno es la traducción del otro directo. Para J, que va desde 1 hasta 4, tenemos que comenzar otro ciclo for dentro de este ciclo for. No hay ningún problema, eso se puede hacer. Hay otro para, lo escribimos para. K in, en este donde va desde 1 hasta n. En este caso n vale 3, desde 1 hasta 3. Escribimos el end. Otra vez, esta tabulación adicional que estoy dando es que todo lo que yo escriba aquí solo pertenece a este for que estoy subrayando. Fuera de este for ya no va a existir. Incluso si yo pongo K aquí, esto me va a marcar error porque el K existe dentro de este for, pero no dentro realmente de este for que está hasta acá arriba, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo así. Si este for que está aquí es un hijo de este for, todo lo que le pertenece al hijo no puede ser usado por el padre y viceversa. Bueno, no viceversa, y al contrario, todo lo que le pertenece al padre sí puede ser utilizado por el hijo. ¿Vale? Entonces, en este caso, la K que tenemos aquí va a ser la que vamos a utilizar. Bien, ¿qué hacemos en el siguiente for? En el siguiente for comenzamos a rellenar el arreglo de C, ¿vale? Entonces, vamos a obtener el valor de cada una de las componentes de C. Y el J me recorre todas las componentes de C. ¿Cómo obtengo una componente de un arreglo en Julia? Por ejemplo, aquí en Julia yo ya tengo la A, ya tengo la B, ¿vale? ¿Cómo puedo obtener una entrada de B, por ejemplo? Bueno, en Julia, para obtener una componente de un vector, por ejemplo, escribimos el identificador del vector, que en este caso es B, y luego entre corchetes ponemos la entrada que queremos obtener. En este caso quiero obtener la primera entrada, que vale 1. Ya me la devuelve. Ahora B, corchete 2, me va a devolver la segunda componente. B, corchete 3, me va a devolver la tercera componente, ¿vale? También, esta es otra de las cosas por las que me agrada mucho Julia. Los naturales empiezan desde 1. Por tanto, la primera componente está numerada con 1, la segunda componente está numerada con 2 y la tercera componente está numerada con 3. Cosa que en la mayoría de los lenguajes no pasa así. En la mayoría de lenguajes de programación, los naturales empiezan desde 0. Entonces, si quisiera obtener la primera componente de B, sería B0. Pero en este caso, pues Julia trabaja con este orden, desde el 1, ¿vale?, hasta el enésimo que nosotros queramos. Esto es para un arreglo, para un vector. ¿Cómo obtenemos las componentes de una matriz? Por ejemplo,
Si yo quiero obtener la entrada 3, 2 de mi matriz, que es este menos 1 que está aquí, tercera fila, segunda columna, bueno, escribo otra vez el identificador, abro corchetes, indico el número de fila donde está mi componente, en este caso es la tercera fila, coma, segunda columna. ¿Vale? Por ejemplo, si yo quiero obtener este 0 que está aquí, es segunda fila, primera columna, identificador, corchetes, segunda fila, primera columna, y me da el 0. O sea, dentro de los corchetes voy a escribir las coordenadas de la componente que yo quiero obtener. Y así podemos obtener los valores tanto de matrices como vectores. Entonces, en este caso, quiero obtener la jésima componente de C, acorde a mi algoritmo. Puedo utilizar este J que está aquí, porque recuerden que lo que le pertenece al padre lo puede utilizar el hijo. Entonces, CJ es igual a ¿cuánto? A CJ más AJK por BK. ¿Vale? CJ más AJK. ¿Vale? Recordemos que JK es J, K entre corchetes multiplicado por BK. Recuerden que por precedencia de operadores, primero se realiza esta multiplicación y luego se realiza el resultado de la multiplicación, se le suma este CJ. ¿Vale? Y también recuerden que esto es una forma bastante grande de escribir simplemente CJ más igual a JK multiplicado por BK. Por BK. ¿Vale? Lo que puse como comentario es la forma extendida de lo que tengo a la izquierda. Julia entiende este operador. ¿Vale? Quedamos que este también es un operador de asignación, o como Julia los conoce, operadores de actualización. Son equivalentes las dos instrucciones, pero Julia nos permite esta simplificación. Ya con esto tenemos nuestro algoritmo programado. ¿Vale? Solo nos queda ver que en el que vamos a obtener es justamente el mismo que tenemos arriba. Entonces, guardo mi programa otra vez con control S. Y aquí, si yo escribo C, no existe todavía, porque como ya hice una modificación en mi código, tengo que volver a hacer el comando include. Recuerden que para viajar por las instrucciones que ya hice previamente en Julia, utilizo las flechas de arriba y abajo del teclado. Entonces, hago include protmathbek, ¿vale? Aquí ya no me mostró el resultado porque el resultado final está dentro de un ciclo for. Lo que está dentro de un ciclo for, Julia no lo imprime. Entonces, por eso no me imprimió el valor de C, porque no estamos mandando a llamar ningún resultado. Sin embargo, ya se hicieron todas las modificaciones que están aquí, ¿vale? Entonces, ya existe C. Veamos. C vale 2, 1 menos 1, 0. Entonces, en este caso, bueno, pues el resultado coincide. Ahora, ¿cómo puedo hacer para compararlo con el resultado R? Bueno, vamos a hacerlo como comprobación. Comprobación. ¿Vale? Vamos a escribir R menos C. Guardo. Hago include. Y ahora sí me muestra el último resultado porque ya no está dentro de un ciclo, está en el flujo principal. ¿Vale? Está en todas mis instrucciones principales y R-C vale 0. Entonces es correcto, el resultado que obtuvo Julia contra el resultado que obtuvimos en este algoritmo coinciden. Aquí, como otra nota adicional, a este que está aquí se le conoce como ciclo for anidado
anidado al ciclo de J. ¿Vale? Cuando ponemos un ciclo for dentro de otro ciclo for, entonces el más pequeño, el hijo, está anidado al padre. Podemos hacer estas anidaciones varias veces, 3, 4, 5, las que sean requeridas, pero siempre están anidados uno tras otro. El ciclo for de K está anidado al ciclo for de J. ¿Vale? Este es otro concepto de programación. Pero hasta aquí espero que haya quedado claro cómo funciona el ciclo for. Ahora, esta manera de comprobar el resultado haciendo solamente la resta tampoco es óptima. Después nos aprovechamos de las normas vectoriales para poder hacer estas comprobaciones, ya que recuerden que una de las condiciones para que la norma sea cero es que el vector sea cero. Pero ese es otro concepto de álgebra lineal, ¿vale? De momento lo estamos haciendo así. ¿Por qué se utiliza la norma? Porque imaginen que la matriz A es de tamaño 1000 por 1000 y el vector es de tamaño 1000, entonces está revisando que en efecto las 1000 componentes son 0, es algo tardado. Parecería que no, porque todo se vería 0, 0, 0, pero muchos de los problemas del análisis numérico es el no poder trabajar con todos los números racionales. Entonces en muchos casos hay que hacer redondeos y las cantidades que nos aparecen como resultados son cantidades aproximadas a 0. Entonces estar viendo si cada componente es aproximadamente 0 sería muy tardado en un caso de 1000 entradas. Por eso es que se utiliza la norma posteriormente, pero eso lo veremos después. Aquí lo que me interesa es que haya quedado claro el ciclo for para este ejemplo, y lo último que haremos es este código generalizarlo con funciones a matrices de cualquier tamaño y vectores que cumplen las condiciones para realizar la multiplicación de matriz por vector. Y también lo comprobaremos ya con valores aleatorios, y ahora sí tendrá un poco más de sentido de hacer esta comparación de aquí con esta comparación de acá. ¿Por qué lo digo? Porque esta realmente no es necesaria si ya teníamos hecho a mano el trabajo. Pero nuevamente les repito, imaginen hacer a mano una multiplicación de 1000 por 1000 por un vector de 1000, pues es bastante tardado. Entonces, con valores aleatorios vamos a comprobar que nuestro programa funciona correctamente. Hasta aquí lo voy a dejar de momento, y como les dije, lo siguiente será separar este código en funciones para hacer el caso general. Espero que haya quedado claro cómo funciona la instrucción for. Recuerden que esto es en Julia. Aquí solamente utilizamos rangos. Hay otros objetos que posteriormente podremos ver cómo funcionan, o otro tipo de rangos que funcionan para el ciclo for. Esta es una forma básica del ciclo for. Pero espero que con esto quede claro, y ya cuando ocupemos las formas más avanzadas, pues en ese momento explicaremos cómo se utilizan cada una. Lo importante del ciclo for es que siempre es una variable que recorre al conjunto junto con la instrucción in. Entonces, espero que haya quedado claro, y ya la siguiente veremos funciones.